Y si el mayor peligro espiritual que enfrentas no es lo que haces, sino lo que toleras en silencio. Y si te dijera que existe un pecado tan oculto, tan silencioso, que ni siquiera los pastores lo predican, pero que Dios ya no está dispuesto a tolerar más. Un pecado que se disfraza de virtud, que se esconde detrás de lo aceptable, pero que está corrompiendo corazones, dividiendo familias, apagando ministerios y cerrando los cielos sobre muchas vidas. Este video no es para todos. Es para aquellos que están dispuestos a mirar con honestidad su alma y descubrir si han estado caminando por una senda que aparenta rectitud, pero termina en ruina. Lo que estás por ver podría despertarte espiritualmente, sacudir tu fe y revelar una verdad que transformará la forma en la que caminas con Dios. Hoy te voy a hablar de algo que muy pocos tienen el valor de decir, pero que tú necesitas saber. Porque no hay pecado más letal que aquel que ignoramos, creyendo que no importa, y sin embargo, ese es el que más lastima al corazón de Dios. En los próximos minutos vas a entender qué es ese pecado peligroso, cómo opera, cómo se oculta y cómo puede estar afectando tu vida sin que te des cuenta. Pero también descubrirás cómo Dios puede liberarte completamente. Si hoy decides abrir tu corazón y dejar que esta verdad te limpie por dentro. Este mensaje podría ser la señal que tu alma estaba esperando. Así que antes de continuar, escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo" como símbolo de que estás listo para recibir una palabra que no todos están preparados para oír. Y si crees que más personas necesitan despertar espiritualmente, dale me gusta a este video. Al hacerlo, le estás diciendo a YouTube que este mensaje debe llegar a los que más lo necesitan. Dios puede usarte para tocar una vida hoy. Suscríbete también si aún no lo hiciste, porque muchos de nuestros oyentes no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en su lugar de encuentro espiritual. Tu participación sostiene esta comunidad de fe viva y fuerte, y no olvides que la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición que Dios ha estado guardando para ti. Ahora, abre tu mente, abre tu corazón y quédate conmigo hasta el final. Te prometo que lo que vas a descubrir no solo te va a sorprender, sino que puede salvar tu vida espiritual. El pecado del orgullo espiritual encubierto, uno de los pecados más peligrosos. El que se ha infiltrado silenciosamente en el corazón de muchos creyentes es el orgullo espiritual encubierto. Este no es el orgullo que presume riquezas o logros externos, es mucho más sutil. Es ese sentimiento oculto de superioridad que crece en el corazón del creyente que ora, que lee la Biblia, que sirve, pero que en lo profundo empieza a sentirse más justo que los demás. Es el mismo pecado que llevó a Satanás a caer del cielo. No fue una falta visible, fue un pensamiento. Seré como el Altísimo. Isaías 14:14. Ese deseo de elevarse, de ocupar un lugar que no le correspondía. Y hoy, ese mismo espíritu de soberbia ha entrado disfrazado en la vida cristiana. Cuando alguien cree que por asistir a la iglesia más veces, por hablar más en lenguas, por saber más, es mejor que otro hermano. Jesús lo confrontó con claridad en Lucas 18:9-14 al contar la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba con arrogancia, agradeciendo no ser como los otros hombres. Mientras tanto, el publicano se golpeaba el pecho, reconociendo su pecado. Jesús fue claro, el justificado fue el publicano, no el fariseo. Este pecado es particularmente letal porque no se ve. Es el que permite que alguien lea la palabra y no sea transformado por ella, porque cree que ya no necesita cambiar.
Es el que endurece el corazón ante la corrección. Es el que impide pedir perdón. Es el que provoca juicios internos cuando vemos el pecado de otros, pero excusamos los nuestros. Es el que hace que muchos oren para ser vistos, pero no para ser quebrantados. Y lo más grave, es un pecado que cierra los cielos. La Biblia dice en Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Puedes imaginar a Dios mismo resistiéndote? No el diablo, no tus enemigos. Dios resistiendo tus oraciones, tus ayunos, tu adoración. ¿Por qué? Porque aunque parezcas espiritual por fuera, por dentro te has sentado en un trono que no te pertenece. Querido oyente, el orgullo espiritual no solo separa al creyente de los demás, lo separa de Dios. Se convierte en una barrera invisible, como una pared que impide que la gracia fluya. Y muchos no entienden por qué oran y no sienten nada, por qué ayunan y no reciben, por qué predican pero su vida está seca. Y la razón es esta: Dios ya no tolera más el orgullo disfrazado de espiritualidad, pero hay esperanza, porque así como Dios resiste al soberbio, también exalta al humilde. La clave está en el arrepentimiento, en reconocer que muchas veces hemos buscado más aparentar que transformarnos, que hemos querido tener la razón en lugar de tener el corazón limpio, que hemos buscado corregir a otros, cuando en realidad nosotros mismos necesitamos ser sanados. Hoy, el Espíritu Santo te llama a examinar tu corazón, a preguntarte: ¿he creído que por saber más soy mejor que los demás? ¿He juzgado a otros en silencio, creyendo que soy más santo? ¿He usado mis prácticas espirituales como una forma de engrandecerme en lugar de acercarme en humildad al Padre? Si alguna de estas respuestas te confronta, no te condenes. Al contrario, alégrate. Dios te está revelando algo profundo y te está dando la oportunidad de restaurar tu comunión con Él. Este es el primer paso para derribar el pecado que ya no puede seguir oculto. El primer ladrillo que debe caer del muro que separa tu alma de la presencia de Dios. La tibieza espiritual, el estado que provoca náuseas en Dios de todos los mensajes que Jesús dio a las iglesias en el Apocalipsis. Hay uno que causa escalofríos por su contundencia. A la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, 15, 16, el Señor le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este versículo no necesita muchas explicaciones teológicas. Su poder está en su claridad brutal. La tibieza espiritual provoca rechazo en Dios, una reacción que se compara con el vómito, una expulsión violenta del cuerpo. ¿Y qué es la tibieza espiritual? Es vivir la fe de forma cómoda, sin pasión, sin compromiso profundo. Es querer a Dios, pero sin dejar el pecado. Es ir a la iglesia, pero seguir actuando como el mundo. Es orar solo cuando hay problemas. La tibieza es más peligrosa que la frialdad espiritual, porque el frío espiritual sabe que está lejos de Dios y puede buscarlo. Pero el tibio cree que está bien, que está en paz con Dios, que con orar de vez en cuando y leer un versículo por día ya ha cumplido. Cree que por haber crecido en la iglesia, cantar coros o decir amén, sabe lo que es el fuego del Espíritu. Y no se da cuenta que vive en una apariencia, en una religión vacía que ya no conmueve el cielo. La tibieza es cómoda, es popular, es aceptada por la mayoría. Es el camino ancho del que habló Jesús, ese que lleva a la perdición, porque no exige renuncia ni compromiso radical. Y por eso tantos la prefieren, pero el problema es que Dios no la acepta. No puede habitar donde no hay entrega completa, donde el corazón está dividido entre Él
y el mundo. ¿Y sabes cuál es el mayor engaño de la tibieza? Que uno puede creer que tiene a Dios, pero no lo tiene. Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Mateo 11:12. No se entra en el reino con una fe superficial, sino con una pasión ardiente que dice: Señor, te entrego todo, no quiero medias tintas, no quiero seguir a medias, quiero ser tuyo completamente. Muchos creyentes hoy están tibios y ni siquiera lo saben. Dicen: Dios me entiende, todos pecamos, yo tengo mi manera de vivir mi fe. Pero en realidad, ya no sienten la presencia de Dios, ya no lloran en la oración, ya no tiemblan al leer la palabra. Su vida espiritual es rutinaria, mecánica, sin fuego. Y Dios los mira con amor, pero también con dolor, porque sabe que no puede bendecir la tibieza. Querido oyente, hoy Dios te llama al fuego, no al entusiasmo emocional, sino al compromiso real, al arrepentimiento sincero, a la decisión radical de dejar todo aquello que te está enfriando el alma: amistades, costumbres, pensamientos, hábitos ocultos. Dios no quiere una parte de tu corazón, quiere todo. Él no comparte su trono. O es Señor de todo, o no es Señor en absoluto. Si sientes que este mensaje te describe, no lo ignores. No sigas justificando tu apatía espiritual. Hoy puedes pedirle al Espíritu Santo que te devuelva el fuego, que te despierte, que te haga sentir otra vez ese primer amor que alguna vez tuviste. Porque la tibieza no es un estado sin consecuencias. Jesús dijo que vomitará a los tibios de su boca, pero hay esperanza. En ese mismo capítulo de Apocalipsis, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apóstol 3:20. Él no te ha abandonado, está llamando, golpea la puerta de tu alma, quiere volver a tener intimidad contigo, pero solo lo hará si tú decides abrir de par en par y echar fuera todo lo que ha apagado tu fuego. Hoy es el día de encenderte otra vez. Cuando el pecado se normaliza, el peligro de llamar bien a lo que Dios llama mal, hay una advertencia profética que resuena con fuerza en nuestros días. Se encuentra en Isaías 5:20 y dice: Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos en una generación donde el pecado ha sido maquillado, disimulado, adaptado y hasta celebrado, donde se dice que no hay verdades absolutas, que cada uno tiene su verdad y que Dios es amor, así que todo vale. Pero la palabra de Dios no cambia. El cielo no se adapta a la moda del mundo. Lo que ayer era pecado, hoy sigue siéndolo, aunque todos lo aplaudan. Este es uno de los pecados más peligrosos: justificar lo injustificable. No solo caer en pecado, sino defenderlo. No solo fallar, sino llamar a esa falla parte de mi identidad, mi verdad o mi libertad. Y esto, querido oyente, es lo que provoca que la presencia de Dios sea parte de muchas vidas, iglesias y naciones. No olvidemos que Satanás no siempre viene con cuernos y tridente. A veces viene con un mensaje de inclusión, con una sonrisa amable, con una ideología disfrazada de compasión, pero su objetivo es el mismo: hacer que lo malo parezca bueno y que el pueblo de Dios baje la guardia. Jesús nos advirtió en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando el pecado se normaliza, el fuego se apaga. Cuando se permite todo, se pierde el temor reverente. Cuando se deja de predicar sobre el pecado, la cruz se vuelve un adorno y no un llamado a morir a uno mismo. Hermanos, Dios no tolera el pecado justificado.
La misericordia de Dios es inmensa, pero nunca será una excusa para vivir como queremos. No se trata solo de fallar, porque todos fallamos, sino de cómo reaccionamos ante nuestra caída. La justificamos o corremos a pedir perdón. El verdadero Hijo de Dios no hace alianza con el pecado, llora por él, lucha contra él, busca ayuda para superarlo. Y aquí está el mayor problema. Cuando el creyente comienza a adaptarse al sistema de este mundo, comienza a apagar su sensibilidad espiritual. Ya no discierne, ya no se incomoda, ya no se arrepiente, y ahí empieza el peligro real. Se vuelve ciego, pero cree que ve. Se aleja de Dios, pero cree que sigue cerca. Hoy, Dios nos llama a levantar la voz, a hacer luz, a tener el coraje de llamar pecado al pecado, aunque eso nos cueste la aprobación del mundo, a vivir conforme a su palabra y no a las ideologías del momento. No se trata de condenar a las personas, sino de advertir del juicio que viene si no hay arrepentimiento. El amor verdadero no es tolerancia vacía, es verdad con compasión, es mirar a alguien con ternura y decirle, Dios te ama, pero necesitas cambiar de rumbo. Y tal vez tú estás escuchando esto y te das cuenta que en algunas áreas has estado llamando bueno a lo que Dios llama pecado. Tal vez has bajado tus estándares, te has conformado, has hecho las paces con cosas que antes sabías que estaban mal. Hoy es el día para arrepentirte, para volver a alinear tu corazón con la santidad de Dios, para pedirle que limpie tus ojos, que vuelva a darte sensibilidad espiritual. Porque Él quiere restaurarte, pero no puede hacerlo mientras justifiques lo que te está destruyendo. Dios no puede bendecir aquello que contradice su palabra. Pero si hoy decides renunciar a esas cosas, si hoy decides volver al camino correcto, su gracia está lista para levantarte, limpiarte y devolverte la libertad que solo se encuentra en la verdad. Porque la verdad no es relativa. La verdad tiene nombre, Jesucristo. El silencio cómplice. Cuando dejar de hablar es participar del pecado. Uno de los errores más trágicos de este tiempo no es solo cometer pecado, sino guardar silencio frente a él. No solo caer, sino ver a otros caer y no decir nada. En Ezequiel 33:6, Dios advierte con dureza. Pero si el atalaya ve venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no fuere amonestado, y viniendo la espada hiriere a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que callar cuando debemos advertir también es pecado. Que quedarnos cómodos sin incomodar a nadie nos hace cómplices del mal que avanza sin freno. Hay momentos en que el amor se manifiesta con firmeza. Hay situaciones donde el silencio es traición a la verdad. ¿Cuántas veces hemos visto a un hermano, un amigo, incluso un líder desviarse y hemos preferido mirar hacia otro lado por miedo al rechazo, al conflicto o a perder su simpatía? Pero si de verdad amamos, debemos hablar. La corrección con amor es una de las mayores expresiones de cuidado cristiano. Proverbios 27:6 lo dice claramente. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hoy vivimos en una cultura donde se idolatra la aceptación. Se evita todo lo que incomode, pero la cruz de Cristo es, en esencia, incómoda, porque expone, porque transforma, porque llama al cambio, y eso siempre dolerá al principio, pero lo que duele hoy salva mañana, y lo que se calla hoy condena mañana. Jesús no fue crucificado por sanar enfermos ni por multiplicar panes. Fue crucificado por decir la verdad sin miedo. Fue perseguido por señalar la hipocresía religiosa, por denunciar el pecado de los líderes, por exponer la mentira con luz. Y si somos sus discípulos, no podemos callar cuando el pecado amenaza al pueblo de Dios.
Cuando no hablamos, le decimos al mundo, está bien que sigas así. Cuando callamos, le decimos al diablo, haz lo que quieras, no te molestaremos. Y eso es lo que él quiere, una iglesia muda, temerosa, cómoda y tibia. Pero tú no fuiste llamado para eso. Tú fuiste llamado a ser sal y luz, a poner límites, a decir no cuando todos dicen sí, a ser diferente aunque eso te cueste amistades, plataformas o aplausos. La verdad no siempre será popular, pero siempre será necesaria. Y si tú sientes hoy que has sido un atalaya dormido, que has callado por temor o indiferencia, no es tarde para despertar. Hoy puedes decidir levantar tu voz. Tal vez Dios quiere usarte para advertir a alguien que está a punto de caer. Tal vez tu palabra puede ser la señal que alguien necesita para volver al camino. No dejes pasar esa oportunidad. No subestimes el poder de una palabra dicha a tiempo. En Proverbios 25:11 leemos: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El mundo necesita voces valientes. Dios busca mensajeros fieles que estén dispuestos a hablar, aunque eso los haga impopulares. Y si tú estás escuchando esto es porque Él te está llamando, porque aún hay tiempo, porque aún puedes ser usado como instrumento para advertir, para despertar, para restaurar. No seas cómplice del pecado con tu silencio. Sé portavoz del cielo. Aunque tu voz tiemble, aunque te critiquen, aunque te rechacen, si Dios está contigo, Él respaldará cada palabra que pronuncies en su nombre. Cuando el pecado se normaliza, el peligro de llamar bien a lo que Dios llama mal, hay una advertencia profética que resuena con fuerza en nuestros días. Se encuentra en Isaías 5:20 y dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Vivimos en una generación donde el pecado ha sido maquillado, disimulado, adaptado y hasta celebrado, donde se dice que no hay verdades absolutas, que cada uno tiene su verdad y que Dios es amor, así que todo vale. Pero la palabra de Dios no cambia. El cielo no se adapta a la moda del mundo. Lo que ayer era pecado, hoy sigue siéndolo, aunque todos lo aplaudan. Este es uno de los pecados más peligrosos, justificar lo injustificable. No solo caer en pecado, sino defenderlo. No solo fallar, sino llamar a esa falla parte de mi identidad, mi verdad o mi libertad. Y esto, querido oyente, es lo que provoca que la presencia de Dios sea parte de muchas vidas, iglesias y naciones. No olvidemos que Satanás no siempre viene con cuernos y tridente. A veces viene con un mensaje de inclusión, con una sonrisa amable, con una ideología disfrazada de compasión. Pero su objetivo es el mismo: hacer que lo malo parezca bueno y que el pueblo de Dios baje la guardia. Jesús nos advirtió en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando el pecado se normaliza, el fuego se apaga. Cuando se permite todo, se pierde el temor reverente. Cuando se deja de predicar sobre el pecado, la cruz se vuelve un adorno y no un llamado a morir a uno mismo. Hermanos, Dios no tolera el pecado justificado. La misericordia de Dios es inmensa, pero nunca será una excusa para vivir como queremos. No se trata solo de fallar, porque todos fallamos, sino de cómo reaccionamos ante nuestra caída. ¿La justificamos o corremos a pedir perdón? El verdadero Hijo de Dios no hace alianza con el pecado, llora por él, lucha contra él, busca ayuda para superarlo. Y aquí está el mayor problema. Cuando el creyente comienza a adaptarse al sistema de este mundo, comienza a apagar su sensibilidad espiritual. Ya no discierne, ya no se incomoda,
ya no se arrepiente, y ahí empieza el peligro real. Se vuelve ciego, pero cree que ve. Se aleja de Dios, pero cree que sigue cerca. Hoy Dios nos llama a levantar la voz, a ser luz, a tener el coraje de llamar pecado al pecado, aunque eso nos cueste la aprobación del mundo, a vivir conforme a su palabra y no a las ideologías del momento. No se trata de condenar a las personas, sino de advertir del juicio que viene si no hay arrepentimiento. El amor verdadero no es tolerancia vacía, es verdad con compasión. Es mirar a alguien con ternura y decirle, Dios te ama, pero necesitas cambiar de rumbo. Y tal vez tú estás escuchando esto y te das cuenta que en algunas áreas has estado llamando bueno a lo que Dios llama pecado. Tal vez has bajado tus estándares, te has conformado, has hecho las paces con cosas que antes sabías que estaban mal. Hoy es el día para arrepentirte, para volver a alinear tu corazón con la santidad de Dios, para pedirle que limpie tus ojos, que vuelva a darte sensibilidad espiritual, porque Él quiere restaurarte, pero no puede hacerlo mientras justifiques lo que te está destruyendo. Dios no puede bendecir aquello que contradice su palabra. Pero si hoy decides renunciar a esas cosas, si hoy decides volver al camino correcto, su gracia está lista para levantarte, limpiarte y devolverte la libertad que solo se encuentra en la verdad. Porque la verdad no es relativa. La verdad tiene nombre: Jesucristo. El silencio cómplice. Cuando dejar de hablar es participar del pecado. Uno de los errores más trágicos de este tiempo no es solo cometer pecado, sino guardar silencio frente a él. No solo caer, sino ver a otros caer y no decir nada. En Ezequiel 33:6, Dios advierte con dureza: pero si el atalaya ve venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no fuere amonestado, y viniendo la espada hiriere a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que callar cuando debemos advertir también es pecado. Que quedarnos cómodos, sin incomodar a nadie, nos hace cómplices del mal que avanza sin freno. Hay momentos en que el amor se manifiesta con firmeza. Hay situaciones donde el silencio es traición a la verdad. ¿Cuántas veces hemos visto a un hermano, un amigo, incluso un líder desviarse y hemos preferido mirar hacia otro lado por miedo al rechazo, al conflicto o a perder su simpatía? Pero si de verdad amamos, debemos hablar. La corrección con amor es una de las mayores expresiones de cuidado cristiano. Proverbios 27:6 lo dice claramente: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hoy vivimos en una cultura donde se idolatra la aceptación, se evita todo lo que incomode, pero la cruz de Cristo es, en esencia, incómoda, porque expone, porque transforma, porque llama al cambio, y eso siempre dolerá al principio, pero lo que duele hoy, salva mañana, y lo que se calla hoy, condena mañana. Jesús no fue crucificado por sanar enfermos ni por multiplicar panes. Fue crucificado por decir la verdad sin miedo. Fue perseguido por señalar la hipocresía religiosa, por denunciar el pecado de los líderes, por exponer la mentira con luz. Y si somos sus discípulos, no podemos callar cuando el pecado amenaza al pueblo de Dios. Cuando no hablamos, le decimos al mundo: está bien que sigas así. Cuando callamos, le decimos al diablo: haz lo que quieras, no te molestaremos. Y eso es lo que él quiere: una iglesia muda, temerosa, cómoda y tibia. Pero tú no fuiste llamado para eso. Tú fuiste llamado a ser sal y luz, a poner límites. Decir no cuando todos dicen sí, a ser diferente, aunque eso te cueste amistades, plataformas o aplausos.
La verdad no siempre será popular, pero siempre será necesaria. Y si tú sientes hoy que has sido un atalaya dormido, que has callado por temor o indiferencia, no es tarde para despertar. Hoy puedes decidir levantar tu voz. Tal vez Dios quiere usarte para advertir a alguien que está a punto de caer. Tal vez tu palabra puede ser la señal que alguien necesita para volver al camino. No dejes pasar esa oportunidad. No subestimes el poder de una palabra dicha a tiempo. En Proverbios 25:11 leemos: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El mundo necesita voces valientes. Dios busca mensajeros fieles que estén dispuestos a hablar, aunque eso los haga impopulares. Y si tú estás escuchando esto, es porque Él te está llamando, porque aún hay tiempo, porque aún puedes ser usado como instrumento para advertir, para despertar, para restaurar. No seas cómplice del pecado con tu silencio. Sé portavoz del cielo, aunque tu voz tiemble, aunque te critiquen, aunque te rechacen. Si Dios está contigo, Él respaldará cada palabra que pronuncies en su nombre. Hemos llegado al final de este viaje, y si estás escuchando estas palabras, es porque Dios te eligió para recibir esta verdad. No es casualidad, no es coincidencia, es un llamado divino. Hoy has escuchado sobre un pecado tan peligroso que muchos ignoran, minimizan o justifican, pero que Dios ya no tolera. Un pecado que se disfraza de indiferencia, de orgullo, de autocomplacencia o incluso de religiosidad, y que está robando la sensibilidad espiritual de miles de creyentes. Pero tú no eres uno más. Tú llegaste hasta aquí porque en tu corazón hay un deseo sincero de agradar a Dios, de ser transformado, de vivir con pureza y propósito. Y aunque hoy esta palabra pudo dolerte, confrontarte o hacerte llorar, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu interior, removiendo aquello que te separa de la plenitud que el Padre diseñó para ti. Dios no quiere tu perfección. Dios quiere tu sinceridad, tu rendición, tu corazón contrito. Hoy has dado un paso que muchos no dan, el de mirar hacia adentro con humildad. El paso de quien no se esconde, sino que se presenta ante Dios con las manos vacías diciendo: aquí estoy, Señor, límpiame, cámbiame, úsame. Si esta palabra tocó tu alma, déjala florecer. No la apagues con distracciones, ni olvides lo que hoy sentiste. Hazte una promesa a ti mismo: no volverás a permitir que este pecado silencioso te gobierne. No dejarás que tu vida espiritual se marchite por causa de lo que otros callan. Hoy has visto con tus propios ojos una verdad poderosa que puede cambiar tu destino. Y ahora quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios esta frase: llegué hasta el final porque Dios me despertó. Así sabré que tú eres uno de los elegidos que se quedó hasta aquí. Uno de los que no le teme a la verdad, uno de los que Dios está preparando para cosas grandes. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. No solo estás apoyando este canal, estás participando activamente en la misión de Dios de llevar su palabra hasta los rincones donde ya no hay iglesias abiertas. Al hacer clic en suscribirse, estás diciendo: aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Que este canal sea mi altar, mi refugio, mi espacio de fe. Porque sí, muchas personas entran aquí solas, rotas, sin dirección, pero encuentran una voz, una oración, un versículo, y eso les cambia el día. Tú puedes ser el puente entre Dios y esa persona, solo con tu clic, solo con compartir. No te quedes como espectador. Forma parte del ejército de luz que está llevando esperanza en medio de tanto ruido. Hoy puedes marcharte sabiendo algo inmenso. Dios te está viendo, Dios te ha hablado y Dios ha comenzado una obra nueva en ti. Quédate unos minutos más.
Deja que la música siga envolviendo tu espíritu. Cierra tus ojos, respira y solo dile: gracias, Señor, por no rendirte conmigo. Permite que esa paz te abrace. Permanece en silencio unos instantes. No pauses este video aún. Quédate aquí, en presencia, en comunión. Esa es la diferencia entre ver un video y vivir un encuentro.